Doctores, buenas noches. Vamos a darle paso al doctor Elías Aguirre, profesor asociado e investigador titular de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor e investigador asociado de la Universidad Científica del Sur y investigador y docente asesor revisor de la Universidad Católica de Los Ángeles de Chimbote. Habiendo dicho eso, damos inicio a la clase. Le doy el pase, doctor. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Bueno, estamos aquí para complementar algunas clases que me han encargado en este día de hoy. Vamos a hacer una clase de ontogénesis. Me han encargado también hacer la clase de mucosa bucal, vamos a hacer clase de glándulas salivales y vamos a hacer algo de fisiología, que también está dentro del temario que viene en el examen de NAO. Bien, entonces vamos a empezar hablando un poco de lo que es odontogénesis, un tema bastante común, bastante conocido, bastante importante, del cual vienen también bastante preguntas todos los años en los exámenes para aspirar a una plaza del SEGUN, como ya bien les explicó el doctor Huiza. Bien, entonces el inicio de todo este proceso de formación bueno, de la estructura que va a dar origen a los dientes se da aproximadamente en la quinta semana, cuando aparece un engrosamiento del ectodermo. Recordar que hay tres hojas blastodérmicas, ustedes seguramente recuerdan: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Es del ectodermo que se engruesa este ectodermo, aquí lo vemos, un engrosamiento tanto en mandíbula como maxilar, aproximadamente en quinta semana de vida intrauterina se origina ello, y recibe el nombre, este engrosamiento del ectodermo, el nombre del listón primitivo, o también llamado lámina primitiva. ¿Correcto, doctor? Primitivo y lámina primitiva. O lámina primitiva. Ahí vemos de perfil, ¿correcto? Vemos ahí de perfil lo mismo, ese engrosamiento ectodermal que involucra una cantidad de capas ectodermales que comienzan a proliferar. Ese es el engrosamiento, es el listón primitivo que aparece tanto en maxilar como en mandíbula aproximadamente en la quinta semana. El tejido que está subyacente a ese ectodermo del listón primitivo es el ectomesénquima suprayacente, o subyacente, mejor dicho, como dice acá. Ese ectomesénquima, se recuerda, es producto de la mezcla del mesodermo que se encuentra en esta región, más las células ectodermales de la cresta neural. Hay unas células, la cresta neural, que se forma durante la tercera semana de vida. Esta cresta neural es ectodermo, que migra a diferentes partes del cuerpo, entre ellas a la región craneofacial, al sistema estomatognático, y se mezcla con estas células mesodermales y da este ectomesénquima que está por debajo del ectodermo, que cubre gran parte de la mucosa oral, que es donde se está formando este listón primitivo. Debajo está el ectomesénquima subyacente. Aproximadamente entre la sexta y séptima semana de vida intrauterina, ese listón primitivo se divide en dos listones o láminas. Lógicamente, si es de ectodermo, también los derivados van a ser ectodermales. Esta lámina vestibular es ectodermo y esta lámina dental también es ectodermo, ¿no? Ectodermo y ectodermo, ¿correcto? Ectodermo y ectodermo. De la lámina vestibular se va a formar posteriormente estas células de la lámina vestibular. Son células ectodermales que proliferan, pero que en un momento van a sufrir un proceso de muerte celular programada, también llamado eso apoptosis, y van a dejar un espacio. Ese espacio que va a dejar la lámina vestibular cuando sus células sufren apoptosis es lo que se conoce como el surco vestibular. Correcto, ese surco vestibular ustedes pueden palparlo, se encuentra entre los labios y los maxilares. Y por otra parte, de la lámina dental, como dice ahí, de la lámina dental se va a formar propiamente pues los dientes, ¿no? Los dientes se van a formar de la lámina dental. A partir de la lámina dental, que se observa entre la sexta y séptima semana, aparecen estas estructuras, lámina vestibular y lámina dental, se van a formar ya las piezas dentarias directamente ahí. Entonces, esta lámina vestibular, que como les digo, por apoptosis,
va a decantar en lo que es el surco vestibular. No en todas las zonas sufre una apoptosis total. Hay algunas partes de la lámina dental que sufre apoptosis y otras partes donde queda remanente de esta lámina dental. Seguramente ustedes han visto, si se tocan su surco vestibular con un dedo, ¿no? Palpan todo el surco y van a ver que en algunas partes se traba porque hay un tejido que une los labios o la parte de la mucosa labial en algunos casos, como mucosa yugal, con maxilar o mandíbula, lo que corresponde a los frenillos. Esos frenillos que nosotros observamos que interrumpe la continuidad del surco vestibular, esos frenillos son remanentes de la lámina vestibular. ¿Correcto? Los frenillos son remanentes, tejido que quedó de la lámina vestibular, que no sufrió una apoptosis total. Casi en todo lado desaparece, por eso se forma el surco, salvo en algunas zonas donde persiste esta lámina vestibular y eso corresponde a los frenillos. ¿Correcto? Entonces, si el examen les pregunta las zonas de la lámina vestibular, pues donde no sufre una regresión total, son los frenillos. ¿O qué son los frenillos? Son remanentes, tejido residual que queda de esta lámina vestibular primitiva. Ahí tenemos la lámina dental, a partir de la cual su proliferación distal, esta zona de acá, va a sufrir diversos tipos de cambios, y de ahí viene el nombre del cual se obtiene las diversas etapas del germen dentario en desarrollo. Seguramente recuerdan la etapa de brote, de casquete, de campana, en fin. Y lo que es la lámina vestibular, del cual inicialmente es un tejido, esto es tejido, pero luego ese tejido deja un espacio vacío, salvo en algunas zonas, como he dicho, donde persiste como frenillos. Entonces los estadios del diente se van a dar paulatinamente. A medida que esa lámina dental prolifera, sufre cambios, hay interacciones celulares, moleculares que van a hacer que ese ectodermo y ese ectomesénquima que se enfrenta uno con el otro se vaya modificando y vaya desarrollando paulatinamente las diversas estructuras que van a formar las piezas dentarias. Por ejemplo, aquí ya vemos lo que les indicaba, ¿no? Y ya esta lámina vestibular sufrió apoptosis y dejó lo que es el surco. Esto de aquí corresponderá pues a la zona del labio, puede ser el labio, y esto corresponderá pues a, vamos a poner mandíbula, ¿correcto? La mandíbula. También lo mismo ocurre en el maxilar. Y aquí tenemos pues la lámina dental que está proliferando, acá está en la etapa o estadio de casquete o caperuza. Entonces los estadios del germen, a partir de la lámina dental, son los que están ahí. Todos han revisado alguna vez esto en pregrado, tienen que haber, ¿no? Han leído, han revisado este tema en pregrado, han visto algo de esto. Entonces, el primer estadio es el estadio de brote. El ectodermo prolifera hacia el ectomesénquima y adquiere la forma de un brote o yema. Es el primer estadio ya cuando el diente, cuando la lámina dental empieza a proliferar. Luego, ese brote o yema sufre un cambio en su morfología y aparece una forma como de casco o casquete. De ahí viene el término de casquete o caperuza. Es el segundo estadio del desarrollo del germen dentario. Luego ese casquete, vamos a ver también en esta teoría que estamos haciendo, cómo se profundiza en ciertas áreas y adquiere la forma como de una campana, que está dividido en una campana temprana y una campana tardía. Y la lámina sucesional, vamos a ver qué cosa es también. Y aparece esta lámina sucesional, como se está viendo aquí, en el estadio de campana tardía. Luego tenemos el estadio de corona o aposición y finalmente la formación de la raíz. Entonces son las etapas del desarrollo del germen dentario. Aproximadamente en la semana 8 de vida intrauterina aparecen los primeros brotes. Los dientes deciduos o temporarios, o también llamados dientes lacteales de lacteal, de leche, aparecen primero y después posteriormente aparecen los dientes permanentes. Entonces los primeros dientes, o los primeros brotes que se observan en boca son de los dientes deciduos. En la octava semana se observan los primeros brotes. Aquí en esta lámina vemos un brote. Aquí estoy resaltando esta zonita de aquí. Esta de aquí que voy a resaltar, esto de aquí. Vamos a cambiar de color, si no, para que haya mejor contraste. Vamos a poner el amarillo. Esta zona que está engrosada, que estoy resaltando el amarillo, es el ectodermo. Y esto de aquí es el ectomesénquima. Eso es el ectomesénquima. ¿Correcto? Entonces este ectodermo prolifera, sus células proliferan,
lo que era la lámina dental, su profundización origina el brote o yema, todo esto. ¿Correcto? Este ectodermo prolifera sobre el tejido ectomesenquimal. Aquí lo podemos ver en esta lámina, ¿no? Aquí está el ectodermo y el ectomesenquima subyacente. Entonces, el ectodermo es el que tiene el potencial inductor. Se considera que la señal inicial de todo el proceso de odontogénesis proviene de moléculas que el ectodermo en su proliferación produce. Esas moléculas diversas actúan con receptores a nivel del ectomesénquima y este ectomesénquima responde produciendo una inducción recíproca. Hay una biinducción del ectodermo primero sobre el ectomesénquima y del ectomesénquima sobre el ectodermo. ¿Correcto? A ver, ¿quién pregunta ahí? Judy Marlieni. No, no es lo mismo. Son cosas diferentes. Ectomesénquima es un tejido que ya expliqué cuál es el origen y por qué se da, y endodermo es otra cosa. Es otro tejido blastodérmico. Entonces, el ectodermo, como les indico, de ahí se van a proliferar células, van a liberar sustancias de señalización, moléculas, y el ectomesénquima responde a esa inducción. A medida que el ectodermo, vamos a borrar aquí, a medida que el ectodermo, que está aquí, este ectodermo prolifera, está proliferando ahí el ectodermo, este ectomesénquima se condensa en esta región, se condensa, impidiendo que el ectodermo siga proliferando por acá. Pero el ectodermo quiere seguir proliferando. Entonces el ectodermo prolifera hacia otras zonas. Por acá, prolifera por acá, ya no tanto en la zona media porque hay una mayor condensación celular del ectomesénquima que impide que el ectodermo prolifere por ahí. Y por eso es que adquiere otra forma este brote. Ya no se llama brote, sino adquiere la forma de un casco. Y esa es la explicación de la aparición de esta estructura llamada estadio de casquete o caperuza. Aquí vemos que el ectodermo ha proliferado por acá, ¿ven? Ha proliferado por acá, ¿correcto? Porque aquí en la zona central del ectomesénquima se ha condensado este ectomesénquima. Ojo que estamos teniendo dos tejidos, ¿ah? Este es ectodermo y todo lo demás, todo esto de acá es el ectomesénquima. Son dos tejidos de orígenes diferentes, pero que interactúan entre sí y como veremos van a dar parte a diferentes porciones o zonas o áreas o estructuras o tejidos del diente. Entonces el estadio de casquete o caperuza se da a partir de la semana 9. Empiezan a aparecer los primeros casquetes o caperuzas. Como se indicó, es la proliferación del ectodermo, de este ectodermo, que quiere seguir proliferando y lo hace hacia las zonas donde hay menos densidad. Vamos a ver aquí una gráfica, esta de acá. El mismo estadio, casquete o caperuza. Aquí lo que he indicado, lo que estoy acá resaltando, es esta zona de acá. Miren toda esta zona de acá. Eso es ectodermo, ¿eh? Todo lo que está aquí es ectodermo. Y dentro del ectodermo vemos que hay unas células que tienen ¿no? Están con 1, otras células con 2 y otras células con 3. Estas células que aquí están de amarillo, que lo estoy resaltando aquí, que están por acá, que están con el número 1, son las mismas células que están por acá. Ectodermo. Todo eso es ectodermo. Y esas células reciben el nombre de epitelio externo. Las células que están ahorita de otro color, estas de acá, las que están con el número 2, esta célula de esta zona, que estoy resaltando, pienso del ectodermo, porque todo esto es ectodermo, esta zona de acá, reciben el nombre de epitelio interno. ¿Correcto? Y el resto de las células que están aquí, estas células que están aquí, de rojo estoy resaltando el área donde están estas células, con el número 3, todas estas células reciben el nombre de retículo estrellado en formación. Estas tres células son de origen ectodermal, como estoy recalcando. Y toda esta zona ectodermal, donde están estas tres células, también recibe el nombre del órgano dental. A esto se le conoce como el órgano dental. Entonces, en el examen preguntan, ¿quiénes forman el órgano dental? Lo forma el epitelio externo, el epitelio interno y el retículo estrellado. Las tres células son de origen ectodermal. A este órgano dental también se le conoce como el órgano del esmalte. También así está en algunos textos. Es lo mismo, ¿correcto? Órgano dental o órgano del esmalte. ¿Por qué del esmalte? Porque vamos a ver que de una de esas células, específicamente del epitelio interno, van a aparecer los ameloblastos, que son las células que van a formar
el esmalte, ¿no? Eso lo vamos a ver también en esta clase un poco. Entonces tenemos tres células ectodermales que en conjunto forman lo que es el órgano dental u órgano del esmalte. En esta lámina también, miren, aprovechamos para ver esta zona de acá, corresponde a la lámina vestibular, todo eso es la lámina vestibular. Estas células ya están, si se dan cuenta, están aumentadas de tamaño, se ven grandes. Inclusive podemos ahí verlas una. Miren estas de acá, ¿no? Aquí están pequeñitas. Cuando una célula entra ya en un proceso de apoptosis, uno de los cambios que se puede observar es una hipertrofia celular. Uno de los cambios que se puede observar en células que están en proceso de apoptosis. Las células van a morir, van a dejar un espacio que es el surco vestibular, salvo en las áreas, como les dije, donde persiste en forma de los frenillos. La zona 4 está de acá, que vamos a ponerla verde de color, a ver, verde. Toda esta zona de aquí, que está de color, no ayuda mucho ese verde, vamos a verlo, ya este verde más brillante. Igual, vamos a cambiarlo. Ya, negro. Ya toda esta zona de acá, que estoy poniendo de negro, la zona 4, que estoy resaltando, está ahí número 4, eso ya es ectomesénquima. Y eso corresponde a la papila dental, ¿correcto? Y la zona 5, que también lo voy a poner de negro, estas células como que están envolviendo a todo el diente en desarrollo, todas estas células de acá, es lo que se conoce como el saco dental, o también llamado en algunos textos, o folículo. ¿Correcto? Saco dental o folículo dental. Es lo mismo. ¿Correcto? Saco dental o folículo dental es lo mismo. Entonces, ahí tenemos. Estas dos estructuras son de origen ectomesénquima. Ectomesénquima. Y esto sí es ectodermo, esas tres células de arriba. En este cuadrito que continúa, que es interesante que luego lo revisen, ahí vemos una síntesis de lo que hemos hablado. Entonces, de las estructuras que forman el órgano dental o órgano del esmalte, todas son importantes, pero aquella quizás más importante viene a ser el epitelio interno, porque de este epitelio interno se forman los ameloblastos, lo que van a formar el esmalte, y es de origen ectodermal como todo el órgano dental, como el epitelio externo y el retículo estrellado. La papila dental, que es de origen ectomesenquimal, acá está. De ahí se formarán las células periféricas de la papila, van a transformarse en odontoblastos. Y el resto en células de la pulpa. Entonces, lógicamente, odontoblastos, que es otra célula odontogénica, forma la dentina, que antes fue predentina. Y las células de la pulpa, pues, lógicamente, constituyen la pulpa. Entonces, la dentina y la pulpa son dos estructuras que derivan de la papila dental y son de origen ectomesenquimal. Otro origen diferente, ya no es ectodermo, es ectomesénquimo. Inclusive, yo les hablé de una célula, las células de la cresta neural, ¿correcto? Células de la cresta neural, que son esas células que migran al mesodermo y lo transforman en ectomesénquima. Las células que forman la dentina, los odontoblastos, son células de la cresta neural. Son células que migran a esa región y van a dar esta cresta neural, origina los odontoblastos. Luego tenemos el saco o folículo que va a formar osteoblastos, que forman el hueso, cementoblastos, que forman lógicamente el cemento, y los fibroblastos, que forman la membrana o ligamento periodontal. Si se dan cuenta, todas las células, cuando tienen el sufijo blasto, acá está blasto aquí, blasto acá, blasto por aquí, por acá y por acá. Cuando una célula tiene el sufijo blasto, significa que esa célula forma algo, sintetiza algo, una enzima, una proteína, una sustancia, algo, ¿correcto? El ameloblasto sintetiza el esmalte, el odontoblasto la dentina, el osteoblasto la matriz ósea, cementoblasto la matriz de cemento, los fibroblastos las fibras. ¿Correcto? Entonces siempre cuando vean un sufijo blasto significa que esa célula es formadora de algo. Estas tres estructuras que derivan del saco constituyen lo que se conoce como el periodonto de inserción. El periodonto de inserción. O también llamado a estas estructuras complejo dentoalveolar. Periodonto de inserción o complejo dentoalveolar es lo mismo. Entonces, periodonto de inserción o complejo dentoalveolar está formado por el hueso, el cemento dental y la membrana o ligamento periodontal. El siguiente estadio de desarrollo es el estadio de campana temprana. El estadio de campana temprana
El estadio de campana temprana es un estadio en el cual ya hay algunas estructuras que vienen del estadio anterior. Y hemos hablado que en Casqueto Caperuza ya está la papila, aquí también está la papila. También está el saco dental. También está el epitelio, ¿no? El estrato del retículo estrellado. También está aquí, bueno, el epitelio interno que va a formar los odontoblastos, que van avanzando. El epitelio externo, que es este de acá. Pero adicionalmente hay cosas que van a aparecer en esta campana temprana. Una de ellas es lo que vemos aquí. Este tejido ectodermal que también se origina de esta lámina dental que por una parte está originando el brote, bueno, ya el estadio de campana temprana del diente deciduo, y también está originando a partir de aquí, esta proliferación está originando el brote del diente permanente. Este brote del diente permanente, esto de aquí que están viendo, también se conoce como la lámina sucesional. El brote del diente permanente o la lámina sucesional. A partir de esa estructura se forma el diente permanente. Si, por ejemplo, este de aquí que se está formando es un incisivo deciduo, este brote de aquí será el brote del incisivo permanente. Es el canino, será el canino, el de aquí, que se está formando permanente. Si esta es la premolar o la molar decidua, mejor dicho, la molar decidua, esta será la premolar permanente que reemplaza a las molares deciduas. Este diente es el diente que reemplaza. Lógicamente, si no se formara este diente de permanente, este diente deciduo no tendría reemplazo. Habría una deficiencia numérica, una ausencia del diente permanente. Y si se formara, pues, digamos, aquí otro brote más, habría un diente adicional, permanente, un diente supernumerario, suplementario. Entonces, en el estadio de campana temprana, en el diente deciduo, vamos a observar aquí, como un apéndice de él, el desarrollo del diente permanente. A esta estructura se denomina la lámina sucesional o brote del diente permanente, es una característica de la campana temprana. ¿Qué más caracteriza campana temprana? Vemos aquí, vamos a cambiar de color, vemos aquí en esta zona que esto prolifera. Este es el epitelio interno, recuerdan, epitelio interno, y este es el epitelio externo. Ambas epitelios que forman el órgano dental van a unirse aquí, formando como una asa. ¿Se dan cuenta? Una asa. A esta zona de unión, de confluencia entre el epitelio externo y el epitelio interno se denomina el asa dental, o también llamado asa de Heurwit, o también llamado asa cervical. Tiene varios nombres: asa dental, asa de Heurwit o asa cervical. Se refiere a lo mismo esta zona de acá, que es característico de campana temprana. ¿Qué más es distintivo de campana temprana? Lo que caracteriza y que aparece en campana temprana es una estructura, unas células, estas de acá, que reciben el nombre de estrato intermedio, que se encuentran entre el epitelio interno, que es esto de acá, y el retículo estrellado. Ahí aparecen estas células que reciben el nombre del estrato intermedio. También son células ectodermales, porque las células entre las cuales se encuentran son ectodermales. Se encuentra entre células ectodermales, el estrato intermedio también necesariamente va a ser un derivado ectodermal. ¿Correcto? Entonces son varias cosas distintivas de campana temprana. Siempre recuerden las cosas distintivas en cada estadio. Aquí lo distintivo es lo que hemos estado explicando en esta última parte. Lo que ya es común al estadio anterior, pues es la papila, es el saco y algunas estructuras adicionales. Algo importante que ocurre también en campana temprana se determina la forma de la corona dental, tanto del deciduo como del permanente. Este permanente que está aquí desarrollándose, en este momento está en brote, pero luego se va a separar y va a desarrollarse al costadito del deciduo y va a pasar por las mismas etapas. Este diente permanente inicialmente es brote, luego va a ser casquete, luego va a ser campana y todo lo demás. Y cuando llegue también el permanente a campana temprana, ahí también, igual que en el deciduo, se va a determinar la forma de la corona. Entonces, la morfogénesis, la forma de la corona, se determina en campana temprana. Es una característica de campana temprana. El estrato intermedio, como indiqué, son células ectodermales, acá está, que se ubican entre el retículo estrellado y el epitelio interno. Son células planas, van a producir una enzima importante llamada la fosfatasa alcalina, está de acá.
Esta enzima es importante para la formación del esmalte. Interviene esta enzima ayudando al ameloblasto que produce otro tipo de sustancias para que se forme adecuadamente el esmalte. Algo que me olvidaba también es lo siguiente. Este retículo estrellado, su función es producir una sustancia que se denomina el ácido hialurónico, ¿correcto? Produce el ácido hialurónico. Ese ácido hialurónico que produce el retículo estrellado es una sustancia hidrofílica. Les pregunto, a ver, para que participen en el chat, ¿qué cosa es una sustancia hidrofílica? ¿Por qué se caracteriza si yo les digo, esta sustancia es hidrofílica? ¿Qué cosa tiene como característica una sustancia hidrofílica? ¿Alguien tiene alguna una idea de lo que es una sustancia hidrofílica? Ya, muy bien, Ruth. Muy bien, Alison. Perfecto, Efraín. ¿No? Excelente, Abigail. Sí, afinidad por el agua. Es una sustancia que capta agua. Correcto, capta agua. Entonces, las células del retículo estrellado producen este ácido hialurónico, y el ácido hialurónico tiene como, atrae agua. Y hace que esta zona, las células, tengan bastante sustancia entre ellas. Pero a veces ocurre que estas células están degeneradas y producen excesivo ácido hialurónico, degeneran su función y producen excesivo ácido hialurónico, y en lugar de mantener una protección, porque la función de esto es hacer como una especie de colchoncito para amortiguar alguna presión que pueda afectar al diente que se está formando. Pero cuando es excesiva la producción de ácido hialurónico por estas células del retículo estrellado, se forma demasiado ácido hialurónico por una degeneración en la función de estas células y se forma un quiste. Un quiste, que ustedes recuerdan, es una formación que está cubierta por un epitelio y tiene dentro un contenido líquido. Es lo mismo acá, se forma un quiste de contenido líquido cubierto de epitelio, los denominados quistes primordiales. Los quistes primordiales, que desorganizan todo el diente en formación, estos quistes primordiales se forman por una degeneración en la función del retículo estrellado, que produce demasiado ácido hialurónico, tiene demasiada captación de agua y se forma un quiste ahí en el desarrollo del diente. Un quiste odontogénico hay muchos, y eso seguramente en patología deben haber visto, hay múltiples quistes. Aquí puntualmente quiste primordial por una degeneración del retículo estrellado que capta excesiva agua esa zona porque hay una producción desmedida de ácido hialurónico. Ahí tenemos el estadio de campana temprana, acá lo mismo, acá está el diente deciduo, perdón, permanente. Acá está el asa cervical, acá está la papila, acá está el saco, acá está pues el retículo estrellado y todas las estructuras que hemos indicado. Esta lámina es interesante porque vemos aquí también la lámina vestibular, ¿no? Aquí todavía el proceso de apoptosis está en proceso, está en marcha. Todavía no estaba espacio vacío, todavía está en proceso de degeneración, luego acabará un espacio vacío que separará lo que es pues, la zona del labio de lo que es esto de acá, que será la zona del maxilar o mandíbula. Aquí vemos igual la lámina sucesional, acá está la papila dental, las estructuras que hemos estado explicando. Acá está el retículo estrellado, acá está el epitelio externo, el epitelio interno estará por acá estará el estrato intermedio, y acá está, como ya indiqué, el retículo estrellado. El siguiente estadio de desarrollo es el estadio de campana tardía. En campana tardía hay cosas, como en todo proceso, que ya vienen del estadio anterior. O sea, en el estadio anterior ya estaba el retículo estrellado, el estrato intermedio, ya estaba el asa cervical, todo eso ya viene del estadio de campana temprana. Pero hay cosas distintivas, como vuelvo a repetir, ustedes tienen que ver lo que distingue a cada estadio. ¿Qué cosa distingue este estadio? Lo primero que vamos a observar es que las células del epitelio interno, campana temprana, según Gómez de Ferraris, es semana 14, campana tardía, según Gómez de Ferraris, semana 18. Lo primero que ocurre aquí es que estas células del epitelio interno, células del epitelio interno, van a ir en las partes más altas del diente, en los bordes cuspidios o incisales,
van a ir desarrollándose más, estas células del epitelio interno, se van a desarrollar más, ¿correcto? Ya en campana tardía se desarrollan más, y van a recibir el nombre ya de preameloblastos. Aquí en campana temprana decía preameloblastos, ¿correcto? Pero ya es en campana tardía donde ya aparecen realmente preameloblastos. A inicios de campana tardía aparecen preameloblastos. O finales de campana temprana aparecen estos preameloblastos. Que es el mismo epitelio interno, solamente que ha desarrollado un poquito más. Entonces, esos preameloblastos, epitelio interno, ¿correcto? Va a inducir a que las células periféricas de la papila, se transformen en odontoblastos. ¿Correcto? Esos preameloblastos van a inducir a que las células periféricas de la papila se transformen en odontoblastos. Estos odontoblastos, en campana tardía estamos hablando, estos odontoblastos producen predentina inicialmente. A ver aquí, predentina. Esa predentina, como sabemos, se calcifica en dentina. Y esta dentina hace de que estos preameloblastos al final se transformen en ameloblastos. Todo eso ocurre en campana tardía. Nuevamente voy a repetir lo que acabo de explicar. En campana tardía, las células periféricas o las células del epitelio interno avanzan un poquito más en su desarrollo y ahora se denominan preameloblastos. Pero ojo que las primeras células que se van a desarrollar siempre más son las células que están en los bordes incisales subcuspídeos. En esta región de aquí donde estoy resaltando, ahí todavía no ocurren esos eventos. Va a ocurrir poco a poco. Aquí todavía el epitelio interno es epitelio interno, las células de la papila, las periféricas, todavía no son odontoblastos. Esos eventos ocurren, lo que estoy acá explicando, en las partes más altas del diente. Poco a poco todos esos eventos van a irse también desarrollando hacia la zona cervical hasta que toda la corona ya esté completamente lleno de ameloblastos y odontoblastos. Pero en el momento inicial, en campana tardía, se da solamente en los bordes incisales subcuspídeos. ¿Correcto? Entonces, los preameloblastos van a inducir a que las células periféricas de la papila se transformen en odontoblastos. Los odontoblastos producen predentina. Esa predentina se calcifica en dentina. Y esta dentina va a inducir a que estos preameloblastos al final completen su maduración en ameloblastos. Algunos también sostienen de que ya desde predentina se induce a que los preameloblastos se transformen en ameloblastos. ¿Correcto? O sea, depende del texto que vean. Algunos dicen que ya en predentina se produce esta transformación de preameloblastos a ameloblastos, o algunos dicen que ya desde dentina realmente, cuando se calcifica la predentina, ocurre esa transformación, esa maduración final, esa diferenciación final, mejor dicho, del preameloblasto a ameloblasto. Entonces es válida las dos porque así están los textos diversos que se pueden revisar. Entonces, el proceso de formación de dentina, que se denomina dentinogénesis, el proceso de formación de dentina, que se denomina dentinogénesis, empieza en campana tardía. Aquí empieza porque aquí, como vemos, ya aparecieron los odontoblastos y hay dentina, pero el proceso de formación de esmalte a cargo del ameloblasto, la amelogénesis, no empieza aquí. Si bien es cierto, ya aparecen ameloblastos, como estoy resaltando, ya aparecen los ameloblastos, pero estos todavía no empiezan a secretar esmalte. La secreción de esmalte, es decir, la amelogénesis, empieza en el estadio siguiente que ahorita vamos a ver. Ojo con ello. Entonces, la dentinogénesis empieza en campana tardía. Acá está, ya hay dentina. Inclusive esto amarillo es la dentina. Es la predentina calcificada dentina. Pero la formación de esmalte aún no se da aquí. Cuando ya empieza a aparecer predentina, que se calcifica en dentina, la papila ya no se llama papila, sino ya se denomina ahora pulpa. ¿Correcto? Entonces ya es un cambio de nomenclatura de la papila ahora pulpa, porque también hay cambios en las células que están alrededor.
que también van a repercutir en su metabolismo, ¿no? Hay cambios ahí que se van a dar. Entonces ya la papila ya no se llama papila en campana tardía, se denomina pulpa dental. Aparecen, como acá acabo de explicar, ameloblastos al final, pero primero aparecen odontoblastos, luego la predentina que se calcifica en dentina y al final aparecen los ameloblastos. Esta secuencia temporal, acuérdense, porque se han preguntado cuál es el primer evento por ahí, ¿no? O preguntan qué ocurre en campana tardía. Lo primero es que aparecen los odontoblastos. Luego esos odontoblastos secretan la predentina. La predentina se calcifica en dentina. Esa predentina hace de que aparezcan al final los ameloblastos. Todo eso ocurre en campana tardía, pero hay una secuencia temporal de eventos, uno después de otro, que se van a dar aquí. Y como les digo, algo importante también es que la dentinogénesis empieza en campana tardía. A esta campana tardía también se le denomina campana avanzada. Y a la campana temprana también se le denomina campana inicial. Ahí vemos, ahí esa flechita está señalando lo que es la dentina, ¿no? La dentina ya ahí calcificada. Igual son las mismas etapas que hemos estado viendo, anteriormente, ¿no? Las mismas etapas que hemos estado viendo anteriormente, las mismas etapas. Aquí vemos el retículo estrellado, lo mismo. Algunas cosas ya vienen, el asa cervical o asa, ¿no?, dental. Acá ya la pulpa, esta de aquí es la pulpa dental. ¿No? Y todas las demás estructuras, algunas ya conocidas, otras sí, aquí aparecen en el estadio de campana tardía o avanzada. A más aumento, aquí están, miren, estas células, esta lámina es bien bonita porque aquí vemos, miren, estas son las células del retículo estrellado. Son células, miren, estrelladas, ¿no? Tienen ahí sus prolongaciones. Aquí esta zona blanca vacía, eso es el ácido hialurónico, que está produciéndose y que está absorbiendo o atrayendo agua. Entonces, la cantidad excesiva de líquido que hay, esto es normal, ¿eh? No es excesiva, la cantidad normal que hay aquí, hace de que estas células se separen una de la otra y aparezcan como unas prolongaciones. Por eso se denomina retículo estrellado, formado por células como si fuesen estrellitas, como están viendo ahí. Luego acá tenemos, este de aquí es el estrato intermedio, las células de acá. Luego acá tenemos los ameloblastos. Acá tenemos, esta es la dentina. Y este de aquí es los odontoblastos. Y este de aquí es la pulpa, ¿no? La secuencia de capas que hay en este momento. Estadio de campana tardía o avanzada. Entonces, lo que les indicaba hace un ratito en esas flechitas que hice. Entonces, primero acá están los preameloblastos, así son los preameloblastos. Estos inducen a que las células periféricas de la papila se transformen en odontoblastos. Los odontoblastos secretan su predentina, que se calcifica en dentina, y esto induce a que estas células se transformen en esto de acá, ya en ameloblastos. ¿Correcto? Miren cómo una célula diferenciada, aquí vemos que todavía no lo está, su núcleo es central más o menos, aquí vemos que su núcleo está polarizado. Ya es una célula diferenciada, como también aquí ya están diferenciadas estas células. Inclusive aquí en el odontoblasto vemos esta prolongación que es la fibrilla de Tomes o proceso odontoblástico que se está dando ahí. El estadio de corona o aposición se da a partir del quinto mes, aproximadamente semana 20. A partir de la semana 20 de vía intrauterina aparecen ya la calcificación de la corona, estadio de corona o oposición, porque ahí se forma ya activamente esmalte, empieza a formarse acá, y la dentina continúa su formación. Como hemos dicho, la dentina empezó a formarse en el estadio de campana tardía. En el estadio de corona o oposición, la dentina continúa formándose con mucha mayor cantidad. Entonces, en el estadio de corona o oposición, aquí podemos observar ya esmalte, aquí está el esmalte. Igual siempre ocurre el evento inicial, el desarrollo inicial en los bordes cuspidios o incisales. Y poco a poco el resto de la corona se va a ir diferenciando. Si yo, por ejemplo, observara esta zona de acá, a un microscopio, esta zona de acá, la que estoy resaltando aquí, aquí no vería todavía ameloblastos ni odontoblastos, porque aquí todavía no se ha diferenciado el proceso. En cambio, si veo aquí sí veo todo. Veo ameloblastos, veo esmalte, veo dentina, predentina, odontoblasto, porque acá sí se está diferenciando ya el proceso. Entonces es paulatino, ¿correcto? Es paulatino.
Empiezan los bordes cuspídeos o incisales y se prolonga hacia el borde cervical, hasta que ya toda la corona va a estar llena de esmalte, de dentina, de odontoblastos y ameloblastos. En el estadio de corona se forma el esmalte y está el límite amelodentinario, está la dentina, está pues el ameloblasto, que es el que forma el esmalte, las células azules de acá. Están los odontoblastos, que son las células que forman la dentina es lo amarillo. Los odontoblastos acá no tienen color, está la pulpa dental. Bueno, está el retículo estrellado, que ustedes ya conocen. Estructuras que aparecen en el estadio de corona o aposición. Ahí vemos, ahí les pregunto, ¿este diente qué diente podrá ser? Ya el molde del diente, como les indiqué, se determina en campana temprana. Acá estamos en corona, un estadio posterior. Ese diente que está de perfil, ¿a qué diente podría corresponder, joven? Ya, muy bien, Alison nos dice un diente. Ya, también ahí Michelle y Contreras también, Berenice nos dice, también sí es un diente anterior, ¿no? Puede ser un incisivo, puede ser un canino, parece un incisivo, ¿no? Parece un incisivo. ¿Y por qué sabemos que es un incisivo? Porque ya el molde de este diente se determinó en campana temprana, que estamos en corona. Y ese molde, sobre ese molde que ya se determinó, se formó en campana temprana, se va depositando, y vemos claramente aquí, que en la parte más alta, borde incisal o cuspídeo del diente, es donde se deposita esmalte, dentina. Por aquí todavía no. Si yo esto lo observo a más aumento, voy a ver que aquí todavía no hay ameloblastos ni odontoblastos. Está en proceso. Aquí sí ya voy a ver todo eso porque inclusive aquí ya se está formando esmalte idéntico. ¿Correcto? El proceso es paulatino. Y esto de aquí pues es el asa cervical o asa dental o asa de Herwig. ¿Correcto? Asa de Herwig. Ahí está la pulpa también en el centro. Miren el retículo estrellado, ¿no? Bastante grande el retículo estrellado. Retículo estrellado por acá. Ahí vemos otro diente, ya más avanzado esta corona, vemos ya el esmalte, el oscuro que se ve aquí, esto de aquí es el esmalte. Esmalte, esto de acá será la dentina, aquí estará pues la predentina, odontoblastos, esto acá todo esto es la pulpa, los ameloblastos están aquí, bueno, acá está el estrato intermedio y las estructuras que están por encima, ¿no? Aquí vemos ya un diente, ya que casi toda, miren como casi toda la corona ya está diferenciada. Acá ya en el anterior solamente en la parte de aquí estaba el esmalte y la dentina, acá todavía no, acá tampoco. En cambio aquí ya todo, ¿no? Toda la corona tiene algo de esmalte, va a crecer más, algo de dentina, pero ya han aparecido las células que lo forman en casi toda la corona, ¿correcto? Es así, es paulatino todo este proceso. Aquí a más aumento vemos igual, acá está la pulpa, con bastante vascularidad. Acá están los odontoblastos, aquí las células odontoblásticas en toda esa región. Acá claramente podemos diferenciar la predentina de la dentina, y aquí está el esmalte. Y vemos cómo en la predentina aparecen unas estructuras, no sé si logran ver ahí, unas estructuras circulares. Estas estructuras circulares que están en la predentina, que les estoy resaltando aquí con las flechitas, en la predentina es la calcificación de la predentina, y que se conoce con el nombre de calcoferitos. Estas estructuras circulares se denominan calcoferitos. Es la calcificación de la predentina. Cuando aparecen calcoferitos, estos calcoferitos se van a unir con la dentina. Se van a unir con la dentina. ¿Correcto? Se van a unir ahí. Se van a unir. Entonces los calcoferitos, que es la calcificación de la predentina, aparece en la predentina, y luego eso se va a unir, esos calcoferitos, y se integra con la dentina que está suprayacente a la predentina. A más aumento vemos lo mismo, para que no se olviden la secuencia de capas de pulpa, odontoblasto, bueno, acá está la predentina, dentina, esmalte, y los ameloblastos que está encima. Y a mucho más aumento igual, acá está la pulpa, acá están los odontoblastos, miren cómo los odontoblastos, vamos a dibujar uno, acá está un odontoblasto, su núcleo, y aquí está pues su fibrilla, ¿no? De Tomes. Acá hay otro odontoblasto y tiene su fibrilla, otro odontoblasto, miren cómo se ve acá bonito, su fibrilla. Son las prolongaciones odontoblásticas o fibrilla de Tomes, que algo de eso se vio aquí en esta gráfica, ¿no? Aquí, correcto, aquí está. Esas son las prolongaciones. Sí, los calcoferitos aparecen en la dentina en el estadio de corona o oposición. Aparecen en la corona. Esto es estadio de corona.
Entonces aquí está, acá está la dentina, acá está el esmalte. Esto de aquí es el límite melodentinario. Si se dan cuenta, el límite melodentinario es un límite irregular, porque justamente estas irregularidades les da un engranaje, le da un engranaje para que la dentina y el esmalte se unan, porque son dos tejidos diferentes, la dentina y el esmalte. La dentina y el esmalte eh, no son tejidos que derivan de la misma estructura, son de células diferentes. Entonces aquí hay uniones también eléctricas, hay cargas eléctricas positivas, negativas que se atraen, y aparte también hay micro retenciones en este límite que permite su engranaje. Bueno, los usos vienen a ser las prolongaciones que penetran dentro del esmalte, de estos prolongaciones odontoblasticas, algunas de ellas penetran ahí. Algunas penetran. Las que penetran de estas fibrillas de Tomes o procesos ontoblásticos, los que penetran dentro del esmalte, eso se les conoce como los usos adamantinos o usos del esmalte. Bien, una vez que se completa la formación de la corona, de toda la corona, todo el esmalte, toda la dentina ya se secretó, recién ahí se forma la raíz. O sea, la raíz para que se forme, se tiene que haber formado previamente toda la corona. ¿Correcto? Entonces, como dice ahí, la formación de la raíz se inicia cuando concluye la formación de la corona. Del asa cervical, como les decía, o asa dental, de ahí va a aparecer una estructura, pero eso ocurre cuando ya se forma toda la corona. Acá ya se formó toda la corona. Ahí de negro en esta diapositiva, vamos a ver aquí el esmalte, acá está el esmalte, acá está la dentina. Cuando ya se forma toda la corona, todo el esmalte y la dentina de la corona, de esta región de acá, de esta zona de acá, que como vimos anteriormente, el asa de Herwig o asa cervical está formada por el epitelio externo y el epitelio interno, formaban esta asa. De esta asa prolifera, esta línea de aquí prolifera, el epitelio externo prolifera, y del epitelio interno también prolifera otra línea celular. Al final se forma esto de aquí, un bastón celular, lo que se conoce como la vaina de Herwig. Está formada por la prolongación del epitelio externo y prolongación del epitelio interno. Acá lo vemos, aquí estamos viendo que está formada por dos líneas celulares, acá están, bueno, las dos de amarillo. Esa es la vaina de Herwig. Eso ocurre cuando ya se forma toda la corona. Es a partir de esta vaina de Herwig que se forma el molde de la raíz. Entonces la vaina de Herwig lo que hace es formar el molde de la raíz a partir de la cual se va a formar el cemento y la dentina radicular. Entonces esta vaina de Herwig va a moldear la forma de la raíz. Determina en la zona donde se ubica esta vaina de Herwig que hacia un lado se formará aquí la dentina radicular y hacia el otro lado se formará el cemento radicular. La zona donde está ubicado determina el límite cemento dentinario. Y yo les pregunto, doctores, ¿esta vaina de Herwig de qué hoja blastodérmica deriva? ¿Del ectodermo, del mesodermo, del endodermo? Viendo el origen de las células que lo constituyen, ¿cuál sería la respuesta? La vaina de Herwig, ¿de dónde deriva? ¿Es endodermo, ectomesénquima, ectodermo? Ya, perfecto, ¿no? Lo tienen claro, es ectodermo. ¿Por qué ectodermo? Porque deriva de células ectodermales, el epitelio interno, el epitelio externo, el retículo estrellado, el estrato intermedio, todo eso es ectodermo. Y es lógico que si alguna estructura deriva de esas células, es ectodermo también. Por eso es que es ectodermo. La vaina de Herwig es un derivado también ectodermal. Entonces, la vaina de Herwig, ¿qué función cumple? Tiene una función, modelar la formación de la raíz, determina el límite cemento dentinario, y una vez que termina su función, sus remanentes reciben el nombre de resto de Malassez. Es decir, la vaina de Herwig va a ir muriendo, ¿no? Va a ir poco a poco desapareciendo cuando ya cumple su función de formar el molde de la raíz, y cuando ya concluye esa función, quedan algunas células, la mayoría muere, la mayoría de las células de la vaina de Herwig sufre apoptosis, muerte celular, muere, porque cumple ya su función, desaparece. Pero algunas pueden quedar dentro de la membrana periodontal y quedan ahí con el nombre de restos de Malassez. Estos restos de Malassez son importantes porque están ahí en el periodonto de todos. Ustedes, yo, todos tenemos restos de Malassez en nuestro periodonto.
Pero en algunas personas, estos restos pueden activarse y formar quistes. Cuando se activa por alguna noxa, alguna infección, algún traumatismo, activa de alguna forma estos restos de Malasés y se forma quistes, derivados de los restos de Malasés. Entonces, la formación de la raíz se da porque la vaina prolifera, ¿no? La vaina va proliferando en una dirección, en este caso cónica, y después va a formar un diente cónico. Pero, ¿qué pasaría si la vaina, vamos a dibujar el mismo canino, prolifera, pero sufre, está en proceso de desarrollo? Ustedes saben que cuando el diente emerge en boca, se ve el diente, todavía su raíz está en formación. Aproximadamente la mitad o las 2/3 partes de la raíz se ha formado recién. El tercio restante de la raíz se forma cuando el diente está en boca, camino hacia su oclusión. Entonces el diente erupciona, emerge en boca, y puede sufrir un traumatismo, un golpe. Ese golpe o traumatismo del diente hace de que la vaina y el eje del diente se modifique. Y a veces ocurre que se modifica el eje de la vaina por el golpe, el traumatismo, y se forma una raíz en forma de bayoneta, lo que se conoce como la dislaceración. ¿Qué cosa es la dislaceración? Es una alteración en la forma de la raíz. Se debe a que una perturbación originó un cambio en la dirección de la vaina de Herwig. En lugar de ser un diente de forma cónica, como cualquiera de los dientes anteriores, ocurre una curvatura anómala debido a un traumatismo, eso es lo más común, que cambia el eje de migración de la vaina de Herwig, lo que se conoce como una dislaceración. El diafragma epitelial aparece en algunos dientes, no en todos. Solamente aparece el diafragma epitelial en los dientes que tienen más de una raíz. Por ejemplo, en un canino no va a aparecer diafragma epitelial porque el canino tiene una sola raíz, salvo que hay alguna raíz atípica del canino. Y aquí, por ejemplo, puede aparecer una raíz, no, bífida, dos raíces aquí. Es porque aquí de alguna forma apareció una vaina, un diafragma epitelial anómalo que dividió la raíz de un diente que tenía una sola raíz en dos. Pero no es lo usual. Lo que genéticamente está programado es que un diente, que sí genéticamente va a tener más de una raíz, en un momento, eso corresponde justo al piso de la cámara pulpar, que está en desarrollo, genéticamente está programado así, en un punto de su desarrollo, esta vaina de Herwig, emergen de ella unas estructuras que se denominan los diafragmas epiteliales, que emergen hacia el eje del diente y dividen a esta raíz única. Hasta aquí era una raíz única, miren, hasta aquí la raíz era una sola. Pero en este punto se dividió en dos, en tres, esta raíz única porque aparecieron estos diafragmas epiteliales y aparecen pues las raíces de cada, ya separadas, ¿no? Acá también vemos un diente con dos raíces. Entonces, el diafragma epitelial, ¿qué me determina? El diafragma epitelial me determina el número de raíces y aparece solamente en los dientes que tienen más de una raíz. Si aparece en un diente que no tiene más de una raíz, ya es una alteración. ¿Correcto? Puede originarse la siguiente alteración referente a este diafragma epitelial. Vamos a poner aquí un canino, una molar. Vamos a ver que esta molar, donde debería aparecer el diafragma es por acá, para que se dividan, pero vamos a ver que a veces ocurre que aparece el diafragma muy apicalmente, y el diente tiene una tremenda cámara pulpar que va de acá hasta acá, y recién aquí aparecen las raíces. Esta patología en la forma radicular, muy bien, como dice aquí Jocelyn, es el taurodontismo. Muy bien, Elena. El taurodontismo, ¿por qué se da? Por una aparición tardía del diafragma epitelial. Apareció muy apical. Debería aparecer mucho antes. ¿Correcto? Es algo raro, pero se ha encontrado, por ejemplo, que hay mayor prevalencia de esto en pacientes con síndrome de Down. La patología misma, la alteración misma genética, condiciona también que ciertos genes involucrados en esta diferenciación del diafragma se vean alterados en estas personas y aparece con mayor prevalencia taurodontismo en pacientes con síndrome de Down. Por el taurodontismo, ¿qué cosa es? Es una alteración debido a una aparición tardía del diafragma epitelial. Muy apical aparece y la cámara pulpar es grande. Bueno, ya recalcando aquí, este es como un resumen. Dentro de la odontogénesis están aquí las etapas, la etapa de lámina dental, la etapa de brote o yema, la etapa de casquete, la etapa de, bueno, campana temprana tardía y la etapa de corona.
Los procesos que están involucrados, procesos biológicos involucrados en cada etapa, el proceso de iniciación es en la etapa de lámina dental. La iniciación es la liberación de moléculas de señalización, de diversos tipos de moléculas que van a luego a manifestarse. Inicialmente todo lo que observamos en el cuerpo son liberación de moléculas que luego tienen su significancia histológica y clínica. Entonces la iniciación es eso, liberación de moléculas, diversas moléculas, genes involucrados, que se produce ahí, interacciones, la iniciación, que condiciona lo que viene después. La proliferación ya es algo visible, histológicamente es la proliferación, es el aumento en células, el número celular. La proliferación se relaciona con la etapa de brote o yema. En la etapa de casquete hay proliferación también y también empieza el proceso de histodiferenciación. ¿Qué cosa es la histodiferenciación? Es cuando hay aparición de nuevas formas celulares. Recuerden que en el estadio de casquete o caperuza aparecía el retículo estrellado, aparecía el epitelio externo, aparecía el epitelio interno, se diferenciaba la papila, el saco. El proceso de histodiferenciación está empezando en el estadio de casquete. En el estadio de campana temprana, la morfodiferenciación de la corona, y en el estadio de campana tardía se termina el proceso de histodiferenciación porque ya aparecen las formas maduras de las líneas odontogénicas. Aparecen, como hablamos hace un ratito, los odontoblastos, aparecen los ameloblastos. Correcto, aparecen los odontoblastos, aparecen los ameloblastos en el estadio de campana tardía o avanzada. Y en el estadio de corona, los procesos involucrados es la mineralización y la aposición. Y bueno, aquí en la diapositiva se ve un término, el nudo del esmalte. El nudo del esmalte es un engrosamiento de células ectodermales, específicamente del epitelio interno, que aparecen en el estadio de casquete y que también se visualizan en el estadio de campana. ¿Correcto? El nudo del esmalte se considera como un centro de señalización molecular que dirige el proceso odontogenético. Nuevamente, el nudo del esmalte es un engrosamiento, conglomerado, aumento de densidad de células ectodermales, específicamente epitelio interno, que se visualiza por primera vez en el estadio de casquete y también en el estadio de campana. Se habla de un nudo del esmalte primario, que es el que aparece en casquete, y un nudo del esmalte secundario cuando los dientes tienen más de una cúspide, porque lo que se observa es que por cada cúspide que tiene un diente, aparece un nudo del esmalte. A ese nudo del esmalte que aparece en cada cúspide de los dientes multicuspidios, se denomina nudo del esmalte secundario. Ya sea nudo del esmalte primario o secundario, tiene la misma función, ser un centro de señalización molecular que dirige, comanda, orquesta, a partir de esas moléculas, el proceso de odontogénesis. Muy bien, doctores, vamos a pasar a ver algunas preguntas. Aquí nos dice esta de aquí. La idea ahorita es que respondan, imaginemos que es el examen, a ver una pregunta en base a lo que hemos estado ahorita explicando. Ya, muy bien, ¿no? ¿De dónde deriva el cemento dental? Del saco dental. Cemento, hueso y ligamento es periodonto de inserción. A ver, esta de acá, en la odontogénesis, ¿en qué estadio empieza la dentinogénesis? Claro, muy bien, también la sé, ¿no? En campana tardía, eso lo explicamos. Campana tardía empieza la dentinogénesis. Dice aquí, la presencia de un diente supernumerario se debe a que ha habido una alteración. Eso no lo expliqué. Ya, cada estadio del desarrollo del diente se relaciona con algunas alteraciones cuando estos procesos, biológicos están muy acelerados o por lo contrario están desacelerados. Por ejemplo, cuando hay una excesiva proliferación se forman muchos brotes. Igual, cuando hay deficiente proliferación se forman pocos brotes. Y si hay más brotes, va a haber aumento en el número de dientes. Si hay menos brotes de los que debería, va a haber disminución en el número de dientes. Entonces, una alteración en la proliferación celular, en el estadio de brote o yema, va a determinar alteraciones numéricas, ¿correcto? Alteraciones numéricas. Dientes por exceso o dientes por defecto. En el estadio de casquete, por ejemplo, si hay una excesiva proliferación, el diente va a ser más grande. Entonces las alteraciones de mayor tamaño o de menor tamaño, si es que la proliferación es deficiente en casquete, se dan en este estadio. La macrodoncia, la microdoncia, se están involucradas esas alteraciones por una proliferación tamaño excesivo deficiente, se dan en el estadio de casquete. En el estadio de campana
Temprana específicamente hablábamos de que se determina la forma de la corona, morfodiferenciación. Entonces, en campana temprana, la forma de la corona se determina. Entonces, las alteraciones en la forma coronal que se dan en campana temprana, dens invaginatus, dens evaginatus, cúspides en garra, en fin, alteraciones de la corona están determinadas en el estadio de campana temprana. Y las alteraciones estructurales, es decir, la formación de esmalte y de dentina, amelogénesis o dentinogénesis imperfecta, están en el estadio de corona o aposición, porque ahí activamente se forma dentina y esmalte. Las alteraciones estructurales en el estadio de corona o aposición. Entonces regresamos a la pregunta. Ya creo que ahora está claro, ¿no? La presencia de un diente supernumerario, es decir, un diente por exceso, alteración numérica por aumento de brotes, ¿no? Se debe a que ha habido una alteración durante el estadio de brote. Perfecto. Aquí dice, ¿por qué en los dientes monorradiculares solo se forma usualmente una sola raíz? ¿Cuál sería la clave ahí? ¿Por qué en los dientes monorradiculares solo se forma usualmente una sola raíz? Claro, porque no presenta diafragma, pues. Si no presenta diafragma, se forma una sola raíz. Si aparece diafragma, ya se forma más. Y vamos con, creo, la última pregunta. Dice, es un derivado ectodermal. ¿Cuál será ahí la clave? Acá, pues, la A es si es que la 1 y la 2 son derivados ectodermales, la B si es la 2 y la 3, la C si es la 1 y la 3, la D si es la 2 solamente, y la E si es la 3. ¿Cuál es un derivado ectodermal? Claro, para eso hay que recordar el cuadrito que vimos, ¿no? Entonces, si recordamos, el odontoblasto es ectomesénquima. La vaina de Herwig, ustedes mismos respondieron, es ectodermo. El estrato intermedio es ectodermo. Entonces sería 2 y 3, las que son derivados ectodermales. El odontoblasto no es ectomesénquima, ¿correcto? Sería 2 y 3. Bueno, doctores, vamos a pasar a la siguiente teoría. Luego haremos un pequeño receso a mitad de la clase, seguramente unos minutos, pero vamos a continuar ahorita con la teoría 2. Estamos un poco retrasados. Vamos a hacer... Sí, vamos a ver. Ya bien, vamos entonces a continuar con la siguiente clase. Acá estoy proyectando, que se denomina embriología. Vamos a hacer una revisión de la embriología y de la histología de las glándulas salivales. Ya luego de esta teoría, haremos un pequeño receso y luego ya continuamos hasta las 11 de la noche, que estamos programados para hacer las clases. Bien, entonces vamos a hablar un poco sobre la embriología y la histología de las glándulas salivales. Como ustedes saben, las glándulas salivales, pues, son glándulas que tienen un origen, un origen epitelial, son de origen epitelial. A pesar de que se encuentran profundamente en planos musculares, uno puede decir, pero ¿cómo puede ser epitelio la glándula parótida? Si la glándula parótida está entre músculos, no está superficial, está bien profunda. Es porque el origen de las glándulas salivales al inicio eran epitelio superficial, que luego se fue profundizando, introduciendo dentro de planos musculares, y algunas están bien profundas, como en el caso de la glándula parótida. Pero son epitelio glandular se denomina. Entonces aquí vemos, inicialmente las glándulas están formadas por epitelio, aquí lo vemos, epitelio, esto que está hacia afuera es la luz de la cavidad bucal. Ese engrosamiento epitelial comenzó a proliferar, comenzó a dividirse, y a dividirse mucho más. Este tipo de embriogénesis que estamos viendo, este tipo de embriogénesis se denomina embriogénesis ramificante, ¿correcto? Embriogénesis ramificante, ramificante. Como que
están viendo ahí, lo que están viendo es una ramificación de un brote, de, bueno, tejido epitelial, brote vamos a ponerle también, comienza a dividirse y se va profundizando. Entonces las glándulas salivales empiezan a observarse su formación inicial a partir del segundo mes, en el periodo embrionario. Va dividiéndose. Los acinos, que son estas estructuras circulares que están aquí, los acinos, que son las unidades formadoras de saliva, se empiezan a formar a partir del tercer mes, ya en el periodo fetal temprano, tercer mes. Pero inicialmente, las glándulas salivales están formadas por un macizo celular epitelial, que poco a poco, este macizo epitelial tiene que haber dentro de él orificios, porque ustedes saben que las glándulas producen la saliva y esa saliva llega a la boca por medio de conductos. Entonces el proceso de canalización o formación de los conductos empieza entre el tercer y sexto mes. Inicialmente es un macizo, vamos a poner aquí, ¿no? Vamos a poner que una glándula, que sea esta glándula, así la glándula, vamos a ponerlo así. ¿Correcto? Y la glándula está llena inicialmente, así como estoy dibujando aquí, está lleno de células. Lleno de células. Esas células tienen que desaparecer y desaparecen por apoptosis. Se produce una apoptosis y se forman los conductos que van a llevar la saliva que se produce en los acinos, que son las partes profundas, hacia el exterior. Entonces el proceso de canalización, formación de los conductos, que se da por mecanismo de apoptosis, muerte celular programada de las células epiteliales que están aquí, que están de color negro, acá se ven los conductos, que están dejando estas células que aquí están, se da entre el tercer y sexto mes y forma el sistema de conductos. Las glándulas salivales es una manifestación de los mamíferos. Solamente los mamíferos que tenemos dientes tenemos glándulas salivales. Las aves, por ejemplo, no tienen glándulas salivales, no tienen dientes, las glándulas tienen pico. Entonces, las glándulas salivales es una manifestación de los mamíferos que tenemos dientes, todos los mamíferos. Ahí tenemos una secuencia de microfotografía donde vemos aquí la glándula, está en proceso de embriogénesis ramificante, se va ramificando, se está ramificando, ramificando, dividiendo, 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 correcto, dividiendo, dividiendo, poco a poco hasta que forma ya toda una estructura bastante ramificada, valga la redundancia, que es la glándula salival. Ahora, este embriogénesis ramificante no es solamente que se da en glándulas salivales, por ejemplo, el pulmón también se forma por embriogénesis ramificante, por eso se denomina el árbol bronquiopulmonar. Igual inicialmente es conductos o tejido, que luego aparecen conductos, igual por apoptosis, se divide, igual lo mismo, y aparece pues el árbol bronquial. Igual acá está la glándula salival, algo similar también se origina en embriogénesis ramificante, también se da en la formación de otra glándula como es el páncreas, el páncreas también se da. Entonces, la embriogénesis ramificante no es patrimonio de las glándulas salivales, también hay otros órganos que tienen una formación embriológica similar. ¿Dónde se origina las glándulas salivales? Este epitelio, aquí, este epitelio inicial se origina, dependiendo de la glándula, en el caso de la glándula parótida, en una zona que se denomina la bolsa masticatoria. Ahí empieza el engrosamiento epitelial que luego se profundiza, crece y que va a originar ya la glándula parótida. En el caso de la glándula sublingual y submandibular, en una zona, el epitelio se origina en una zona adyacente a la lengua que se denomina el surco paralingual. En el surco paralingual, ahí empieza la proliferación de los brotes epiteliales que va a dar origen a la glándula submandibular y sublingual. En el caso de la parótida es en la zona llamada la bolsa masticatoria. Las glándulas se clasifican en dos grandes grupos, las glándulas salivales mayores, que tienen una estructura bastante lograda, tienen una ramificación bastante amplia, tienen conductos principales, accesorios, y las glándulas menores, que son bastante superficiales, están bien cerca hacia el exterior, están algunas en la submucosa o la mucosa de la cavidad bucal. En cambio, las glándulas salivales mayores están en las profundidades de la cavidad del sistema estomatognático, ¿no? Alrededor de planos musculares, en relación a nervios. No es el origen, es la zona donde se ubican. La zona donde se ubican los brotes epiteliales iniciales es en el caso de la glándula parótida, en la bolsa masticatoria, y en el caso de la glándula sublingual y submandibular, en una zona denominada el surco paralingual. Las glándulas salivales menores son glándulas que se ubican a nivel del labio,
son glándulas, por ejemplo, genianas, que se ubican en toda la cavidad bucal, también llamadas glándulas yugales, estas de acá, genianas o yugales. Las palatinas, que se ubican en el paladar duro y blando, las glándulas linguales, ¿no? Entre otras glándulas menores que en conjunto van a dar este nombre de glándulas menores. Entonces, lo que vamos a hablar más son de glándulas mayores porque son los que tienen la estructura básica, más compleja. Las menores están diseminadas, no tienen cápsula, en cambio las mayores tienen una cápsula y tabiques que divide las glándulas, como vamos a ver en lóbulos y lobulillos, cosa que no encontramos en las glándulas salivales menores. Entonces vamos a hablar un poco de la estructura histológica de las glándulas mayores. Aquí tenemos una glándula mayor. Entonces, todo esto de acá es una glándula salival. La glándula salival está cubierta por tejido conectivo, aquí, que lo envuelve a las glándulas mayores solamente. Esto se da en la submandibular, sublingual y parótida, que se conoce este tejido conectivo como la cápsula. Pero a su vez vemos que este tejido conectivo que envuelve a la glándula salival también lo divide. Aquí vemos tejido conectivo que divide, aquí divide, ¿ven? Ahí. Aquí vemos que divide también esto. Vamos a poner aquí todo esto. Aquí claramente se ve que se divide aquí, que lo divide aquí. ¿Está bien? Aquí podemos ver que lo divide, vamos a poner que todo esto está ahí, y esto de acá. Entonces el tejido conectivo, aparte de formar la cápsula, también tabica a la glándula salival y forma dentro de ella estructuras separadas entre sí por tejido conectivo que se conoce con el nombre de, este es un lóbulo. Lóbulo. Acá hay otro lóbulo, este es otro lóbulo, otro lóbulo, otro lóbulo, otro lóbulo. Pero a su vez vemos que dentro de un lóbulo, si se dan cuenta aquí y agudiza un poquito la vista bien aquí, que también se divide el lóbulo por tejido conectivo. ¿Ven? El lóbulo está dividiendo aquí estructuras dentro del lóbulo, más pequeñas. Voy a poner aquí hay una, voy a poner que acá hay otra, ¿ven ahí? Y así también aquí, miren, ¿no? Acá también este lóbulo se divide así por tejido conectivo, perdón, aquí, ¿está bien? Aquí también se divide más o menos ahí, aquí vemos un tabique que divide aquí este lóbulo aquí. Entonces, dentro del lóbulo, a su vez, está dividido un lóbulo en lobulillos. Estos de aquí son lobulillos, los que están con la X, son lobulillos. Entonces, claramente podemos entender que una glándula salival está formada por lóbulos y dentro de cada lóbulo están los lobulillos. ¿Está bien? Están aquí los lobulillos, que están de color celeste que estoy dibujando aquí. Por ejemplo, esta glándula salival vemos que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lóbulos. Y dentro de cada lóbulo, pues hay lobulillos, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver que dentro de este lóbulo habrá, pues acá aparentemente 5 lobulillos, ¿no? Hay 5 lobulillos. Aquí lo podemos ver eso a más aumento hacia la derecha. Aquí claramente está. Aquí hay un, ¿no? Este es un lóbulo. Vamos a poner que todo esto es un lóbulo. Y aquí vemos, vamos a cambiar de color, que no hay este, vamos a ponerle amarillo. Aquí vemos un lobulillo, ¿no? Este es un lobulillo. Acá hay otro lobulillo. Acá hay otro lobulillo. Y acá otro lobulillo. Dentro del lobulillo están los acinos, que son esas estructuras circulares que se ven ahí. Y esos acinos se continúan con conductos. Estos de aquí son conductos, ¿no? Ven ahí los espacios que se unen entre sí y luego sale un conducto único de este lobulillo que se une con el conducto del otro lobulillo y sale al final un conducto, todo un lóbulo. Voy a cambiar de color ahí. Pues nuevamente, ¿no? De acá están los acinos, de ahí salen los conductos que llevan lo que producen los acinos dentro del lobulillo que se une con lo del otro lobulillo, el conducto del otro lobulillo, y todo en conjunto, todos los lobulillos, sale al final conducto de un lóbulo, que se une con el conducto del otro lóbulo, conducto del otro lóbulo, y me forma el conducto principal de la glándula que va a llevar el contenido hacia el exterior, hacia la cavidad bucal. Entonces vemos que los conductos tienen diferente tamaño. Hay conductos dentro de un lobulillo, eso se denominan conductos intralobulillares, que ahorita vamos a ver. Hay conducto entre los lobulillos, conductos interlobulillares, que están por acá, entre los lobulillos. Conducto entre los lóbulos, conductos interlobares, que se unen en un conducto principal. Entonces hay conductos de diferentes tamaños, partiendo de los más pequeñitos, que son los que están a continuación de los acinos, y son los intralobulillares. En histología hay dos términos que ustedes tienen que reconocer. Hay un término que se denomina parénquima, y un término que se denomina estroma.
El parénquima es el tejido característico de un órgano, el que le da su función a ese órgano o estructura. Por ejemplo, en el caso del hígado, el parénquima del hígado, lo que le da la función al hígado como tal es los hepatocitos, los lóbulos hepáticos, el hepatocito, ¿correcto? En el cerebro, por ejemplo, lo que le da la función son las neuronas y las glías, el parénquima. En el caso de las glándulas salivales son los acinos y los conductos, el parénquima y la glándula. Por medio del parénquima yo reconozco la estructura. Si yo veo pues neuronas, no voy a decir estoy viendo hígado, estoy viendo cerebro, o puede ser cerebelo, depende, pero estoy viendo sistema nervioso en todo caso. Pero si yo veo hepatocitos, no puedo decir estoy viendo glándula salival, ¿no? Si estoy viendo hepatocitos, digo estoy viendo hígado. Por el parénquima yo reconozco el órgano o estructura que estoy viendo. En cambio, el estroma es el tejido que da sostén a un órgano. Sostén, lo estructura, forma la estructura del órgano, contribuye a formar su estructura, su estructuración. Se encarga también de nutrir al órgano. Entonces, aquí hemos hablado de cápsula. Cápsula es una envoltura. Los tabiques son envolturas, aquí también vemos vasos sanguíneos. Todo eso es el estroma. El estroma organiza al órgano, a la estructura. Lo tabica, lo envuelve, le da la nutrición. Pero no es lo que caracteriza al órgano. Yo no puedo decir que la glándula salival se caracteriza por su cápsula, porque tiene tejido conectivo. Eso no le da la función. Este tejido conectivo no tiene que ver con la función de la glándula salival. La glándula salival, su función se debe a los acinos y a sus conductos. El parénquima, eso es el que da la función. El estroma acompaña al parénquima. Es importantísimo que haya estroma. Si no hay nutrición, pues el órgano no funciona. Por eso el estroma es importante. Si no hay estructuración, pues el órgano no se estructura. No se divide en tabiques. Es importante el estroma. Pero el que le da la función al órgano, el tejido que caracteriza un órgano es el parénquima. ¿Correcto? Cuando se daña un órgano, ustedes seguro han escuchado el término atrofia, ¿no? Se atrofió el órgano. Lo que se atrofia es el parénquima del órgano. Por eso es que la función de un órgano disminuye. Por ejemplo, una atrofia del hígado. El hígado comienza a disminuir su tamaño, se atrofia, no tiene la misma función. No se ha dañado el estroma, puede haberse dañado también, pero lo que se daña es el parénquima. Atrofia del cerebro, el cerebro se atrofió, degeneración. Lo que se degenera, el estroma puede degenerar, pero lo que genera y lo que en sí repercute clínicamente es la degeneración de las neuronas, del parénquima, de las células gliales, del parénquima neuronal. ¿Correcto? Entonces, un infarto, por ejemplo, se infarta el corazón. Después se regenera esa zona, cicatriza, mejor dicho, no se regenera, cicatriza, se forma tejido conectivo, pero ya esa zona infartada ya no vuelve a la función que tenía. Ya no aparecen células musculares cardíacas, sino aparece tejido cicatrizal conectivo, fibras colágenas, fibroblastos, cicatriz. El estroma no se ha modificado, inclusive el estroma ha aumentado. El parénquima es el que se ha dañado. Y por eso es que el corazón infartado ya no tiene la misma función, la misma capacidad que un corazón que está normal. Entonces el parénquima es en sí lo que se daña cuando un órgano se altera. Y se repercute en que la función del órgano disminuye porque el parénquima ha disminuido. ¿Correcto? Entonces el parénquima es lo más importante quizás de un órgano, ¿sí? Porque es el que le da la función, es lo que caracteriza. Pero el estroma es importante también, porque le da la nutrición, lo sostiene, lo estructura, como estamos viendo aquí. Entonces, el parénquima glandular son los acinos y el sistema de conductos. El estroma, el tejido conectivo, los vasos sanguíneos que acompañan a este parénquima, en este caso glandular. Lo que hemos estado explicando, y está la misma diapositiva, la misma gráfica que hemos estado viendo en la lámina anterior. Entonces, vamos a hablar un poco del parénquima. Vamos a hablar de los acinos y vamos a hablar del sistema de conductos. Entonces, los acinos de las glándulas, sea mayores o menores, tienen los mismos acinos. Lo que determina es la cantidad de acinos y el predominio de uno de ellos para determinar si una glándula produce saliva serosa o saliva fluida. Entonces, por ejemplo, tenemos los acinos serosos. ¿Cómo son los acinos serosos? Son acinos que tienen su núcleo redondo, están formados por células acinares que tienen su núcleo redondo, tienen un citoplasma bastante acidófilo, bien rosado, ¿correcto? Y tienen estas células que son comunes, también aquí lo vemos en el acino mucoso y en el mixto, que son las células mioepiteliales, como dice aquí, células mioepiteliales. El otro acino que tenemos es el acino mucoso. Este acino mucoso, su citoplasma está lleno de gránulos o de vesículas de secreción. Por eso es que tiene tantas vesículas que su núcleo
que no es aplanado realmente, es un núcleo medio ovalado. Se ve aplanado porque está llenecito de vesículas que comprimen al núcleo, lo presionan y hacen que el núcleo tenga una forma medio aplanada. Es porque está lleno de vesículas de secreción. El acino mucoso produce mucina. Mucina, que es una glucoproteína, ¿no? Que le da esa consistencia viscosa a la saliva. Seguramente cuando ustedes hacen clínica, ven pacientes que secretan saliva serosa, fluida, pero hay pacientes que secretan una saliva pegajosa, que se debe a estos acinos mucosos. El acino mixto tiene ambos tipos de células, células mucosas en esta zona de acá y células serosas, que están formando una estructura en forma de semiluna, que se conoce con el nombre de semiluna serosa o también llamada semiluna de Januzzi. ¿Correcto? Semiluna serosa o semiluna de Januzzi. Entonces, dependiendo del predominio de la célula, es que se nombra o el predominio del acino es que la glándula va a tener su función. Por ejemplo, la glándula parótida solamente tiene acinos serosos. Entonces, la saliva que produce es una saliva fluida, serosa, rica en proteínas, en enzimas, la acino seroso. La glándula, por ejemplo, la sublingual tiene los tres tipos de acino, la sublingual. Pero predominan estos acinos en la sublingual, los acinos mucosos. Mayoritariamente predominan estos en gran cantidad. Entonces, la saliva que produce la sublingual es una saliva mucosa, principalmente. Algo serosa también produce, algo seroso, pero principalmente mucoso. En cambio, la submandibular, o también llamada submaxilar, también presenta los tres tipos de acinos, pero principalmente presenta serosos. Entonces la glándula submandibular produce una saliva mixta, serosa y viscosa, pero principalmente serosa porque la mayor cantidad de acinos son serosos en la submandibular o submaxilar. Entonces, dependiendo del tipo de acino, es el tipo de saliva que produce una glándula. En el caso de las glándulas menores, hay una sola glándula, la glándula de von Ebner, que ahorita veremos, la glándula de von Ebner, que produce saliva serosa. El resto de glándulas menores producen saliva mucosa, ¿correcto? Saliva mucosa. Teniendo principalmente este tipo de acino mucoso, por ahí algunas pueden tener acinos mixtos, pero la saliva de las glándulas menores es mucosa, principalmente mucosa, salvo la de von Ebner, donde sí es serosa pura, como parótida, en el caso de la analogía entre la glándula mayor y menor. Ahí tenemos una glándula, ahí están los acinos o adenómeros. Miren aquí, estos son acinos, vamos a cambiar de color, vamos a poner aquí. Este es un acino. Aquí los acinos serosos están tan pegados que parecen toda una masa, ¿no? Pero si se dan cuenta, aquí se ven, yo los veo, aquí están, ¿no? Estas estructuras circulares, son acinos serosos, ahí están, acinos serosos. Su núcleo, como le dije, es redondo, su citoplasma acidófilo, su núcleo basófilo, bien morado, acinos serosos. Pero también vemos acinos mucosos. El 2 es mucoso. Y vemos también acinos mixtos. El 3 es mixto. Miren aquí, esta es la semiluna. Esta es la parte mucosa y esta es la parte serosa. Vemos que esta glándula presenta los tres tipos de acinos que hemos explicado. Acinos serosos, mucosos y mixtos. Pero predominan pues los acinos serosos. Glándula submandibular. Glándula submandibular. Y vemos también algo de los conductos. Acá es un conducto. Esto de aquí es un adipocito, ¿eh? No es un acino, es un adipocito. También hay células adiposas dentro de las glándulas. Y a medida que envejecemos, las células adiposas aumentan su cantidad dentro de las glándulas salivales. La otra parte del sistema o del parénquima glandular es el sistema ductal, sistema de conductos. La otra parte. Los dos componentes son el parénquima, los acinos y el sistema de conductos. Entonces, dentro de los conductos, tenemos conductos que están dentro de los lobulillos, llamados conductos intralobularios. Aquí está un lobulillo, correcto, está un lobulillo. ¿Recuerdan lo que más antes explicamos? Es un lobulillo. Acá hay otro lobulillo. Acá hay otro lobulillo. Y otro lobulillo. Todo ese conjunto de 4 lobulillos que están ahí forman un lóbulo. Dentro del lobulillo están los acinos y están estos conductos intralobulares. ¿Correcto? Conductos intralobulares. Ahí están los lobulillos, conductos intralobulares.
que se unen y forman el conducto lobulillar, que es este de acá. Entonces, dentro del lobulillo están los conductos intralobulillares, que hay de dos tipos. Vamos a ver ahorita que los más pequeñitos que continúan a los acinos son los conductos intercalares y luego los conductos estriados. Por tanto, conducto intercalar y conducto estriado son conductos intralobulillares, siendo los más chiquititos los intercalares, que son la continuación de los acinos. El resto de conductos, los conductos, vamos a cambiar de color, los conductos del lobulillo, los que están entre los lobulillos interlobulillares, del lóbulo, el que se une con el otro lóbulo, interlobares, y el conducto principal, todo el resto de conductos que he puesto de azul son los conductos excretores. Los interlobulillares, los lobares, los interlobares, conducto principal, todo ese conjunto de conductos que no son los intra, son conductos excretores. Dentro de los conductos intralobulillares, la saliva sufre modificaciones, cambios. Vamos a ver eso ahorita. En cambio, dentro de los conductos excretores ya la saliva no sufre modificaciones, ya no hay cambios. Los cambios se dan máximo hasta el conducto estriado. Ya cuando la saliva pasa el conducto estriado y entra en los conductos excretores, ya no sufre la saliva ningún tipo de cambio. Vamos a explicar eso en un momento más. Aquí tenemos una gráfica para ver los tamaños. Está el conducto intercalar. Son células redondas o son células cúbicas, como vemos ahí, núcleo redondo, basófilo, su citoplasma también. En cambio, el conducto estriado también son células medio cúbicas o cilíndricas bajas, y su citoplasma ahí es diferente. Miren que es bien rosado, es acidófilo. Los conductos excretores, una característica es que los conductos excretores están rodeados de tejido conectivo, Inicialmente son pequeños, como los conductos estriados, pero poco a poco van aumentando su cantidad de capas y se van haciendo cada vez más grandes, hasta que lleguen al conducto principal, que es un conducto que tiene varias capas, varios estratos. Usualmente un conducto principal tiene un epitelio poliestratificado cúbico o a veces cilíndrico. Poliestratificado cúbico o a veces cilíndrico. Un conducto principal de una glándula salival. Entonces, ese es el parénquima, los acinos y el sistema de conductos. Y dentro del sistema de conductos, bueno, dentro de los acinos hemos visto que hay acinos serosos, mucosos y mixtos. Y dentro de los conductos hay conductos intralobulillares y conductos excretores. Conductos intralobulillares y conductos excretores. Ahí está. Entonces, esta célula es la célula serosa. Acá está. Una célula cuando está está en proceso de producción de sustancias, es una célula que tiene dos organelas bien desarrolladas. Toda célula que sintetiza sustancias tiene dos organelas bien desarrolladas, el retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi. El retículo endoplasmático rugoso, ahí ocurre la síntesis de proteínas. Esto de acá. Este es el retículo endoplasmático rugoso. Acá también. Bueno, acá no salió tanto, ¿no? Bueno, sería más o menos esto de acá. Y el aparato de Golgi es esto de acá. Porque en el aparato de Golgi se forman las vesículas. Todas estas vesículas de aquí, todas estas de aquí, se forman en el aparato de Golgi. Entonces, una célula que está en proceso de producción de sustancias es una célula que está bastante desarrollada, su retículo endoplasmático rugoso y su aparato de Golgi. En esta diapositiva podemos ver eso. Acá está un acino, otro acino. Miren aquí, este es el conducto intercalar, el otro conducto intercalar, que se unen entre sí, forman el conducto estriado, y ya, bueno, cuando sale se une con el conducto del otro, ya forma el conducto interlobulillar, ¿no? Y luego los interlobares y todos los conductos excretores. Entonces, las glándulas salivales las mayores son tres, ¿no? La glándula parótida, cuyo conducto principal es el de Steno. Repasando esto, la submandibular, el conducto de Wharton, y la sublingual de Rivinus y Bartoli. La glándula parótida empieza su formación a inicios de la semana 6, de la sexta semana de vida intrauterina, en el periodo embrionario. Sexta semana, ¿correcto? A inicio de la sexta semana, su origen es ectodermal. Es tejido epitelial glandular de origen ectodermal, ¿correcto? Inicio de sexta semana, ectodermal. La glándula submandibular se forma inicialmente a fines de la sexta semana. Fines de la sexta semana. Y su origen es endodermal.
endodermal. Una glándula de epitelio endodermal. La glándula sublingual se forma durante la 8ª semana. 8ª semana. Porque aparece esa rayita. 8ª semana. Y su origen, también igual que la submandibular o submaxilar, es endodermal. Correcto, entonces la primera glándula en formarse es la parótida. Y la última, la sublingual. Y ahora, ¿por qué la sublingual tiene más de un conducto? No solamente un conducto principal, porque la sublingual es la que menos se profundiza de las mayores, la que menos migra. Como menos migra, no se profundiza tanto, se profundiza pero no tanto, no desarrolla un conducto principal único, sino como un delta, como hay aquí, como un delta. A veces hay más conductos. Acá lo más comunes son que haya dos, Rivinos y Bartolino. A veces hay más, como un delta. En cambio, la glándula submandibular y la glándula parótida sí organizan un conducto único, principal, porque son glándulas que migran bastante en planos musculares, se profundizan. Correcto, esa es una diferencia en la migración, en la ramificación, en la profundización de las glándulas, pero son las 3 glándulas mayores. El estroma glandular es la otra parte de la glándula, que como ya explicamos, lo constituye el tejido conectivo que forma, por ejemplo, la cápsula, los tabiques, que divide a la glándula en lo que son los lóbulos, a los tabiques, que divide el lóbulo en lobulillo, al tejido sanguíneo, vasos sanguíneos, que le da la nutrición a la glándula, porque la materia prima para la obtención de la saliva lo dan los vasos sanguíneos. ¿Cuál es el componente? Les pregunto, ¿cuál es el componente principal de la glándula salival, de la saliva? ¿Cuál es el componente fundamental y principal de la saliva? ¿Cuál será, doctores? La saliva principalmente, ¿qué es? Claro, como dice Alison, es agua. ¿Y el agua de dónde lo obtiene? Del plasma, de los vasos. Es agua. Aparte tiene pues electrolitos, proteínas, enzimas, en fin. Pero es agua. Es agua, la saliva es agua, principalmente. Entonces, eso lo obtiene de los vasos sanguíneos que vienen del estroma, ¿no? Los vasos sanguíneos que le dan la nutrición y también le dan la materia prima para obtener la saliva. Aquí está. Entonces, aquí están los vasos sanguíneos. Acá vamos a dibujar un capilar, que también hay otro capilar continuo, otro capilar. Entonces, por mecanismo de transporte a través de membranas celulares del plasma, de los vasos de los capilares, ingresan agua y electrolitos. Y bueno, dentro de la glándula de la célula sinar se producen pues las enzimas, por ejemplo la tialina o alfa-amilasa salival, se producen lisozima, que es una sustancia protectora, la lisozima, si no lo apunto por acá. Lisozima es un antibacteriano que destruye a las bacterias gram positivas. Entonces se producen sustancias que se adicionan a lo que es la materia prima, que es el agua y los electrolitos, y se forma la denominada saliva primaria. Esa saliva primaria se forma en los acinos y en el conducto intercalar, que sería esto de acá, el conducto intercalar. Las células del conducto intercalar también intervienen en la formación de la saliva primaria. Entonces, la saliva primaria se forma en los acinos y en el conducto intercalar. De esas dos células, los acinos principalmente, pero también intervienen en el conducto intercalar, se forma saliva primaria. La saliva primaria tiene una concentración electrolítica, es decir, de componentes iónicos, sodio, potasio, cloro, similar al plasma. Su composición de la saliva primaria es similar al plasma, por eso la saliva primaria se denomina saliva isotónica con respecto al plasma. Recuerden, el prefijo iso significa igual, similar, en composición al plasma. Tiene una composición, una cantidad similar de sodio, de cloro principalmente, ¿no? Que son los electrolitos principales del medio interno en el cual vive la célula. Cuando esta saliva primaria pasa por el conducto estriado, esto de aquí es el conducto estriado, ocurren cambios electrolíticos. Se reabsorbe sodio, como ven aquí, se reabsorbe cloro, y se agrega potasio y se agrega bicarbonato. Entonces la saliva cambia su composición. Y lo que se denomina ahora esta saliva que sale del conducto estriado es la saliva secundaria. Esa saliva secundaria tiene menor cantidad de sodio con respecto
respecto al plasma, menor cantidad de cloro con respecto al plasma, pero tiene mayor cantidad de potasio y mayor cantidad de bicarbonato con respecto al plasma. Pero la cantidad de sodio y cloro que se reabsorbe es mayor a la cantidad de potasio y cloro que se agrega. Por eso hay menor cantidad de electrolitos, porque son la mayor cantidad de electrolitos los que se reabsorben. Y es también una cantidad importante, pero no llega a ser lo mismo, la misma cantidad no, se agrega, pero no tanto como lo que se reabsorbe. Por eso la composición electrolítica de la saliva secundaria es hipotónica. O sea, tiene menor cantidad de electrolitos con respecto al plasma, porque es mayor la cantidad de electrolitos que se reabsorben, sodio y cloro, y menor la que se aportan, potasio y bicarbonato, que son los 4 electrolitos principales que intervienen. Entonces les indico, la cantidad de sodio y de cloro con respecto al plasma es menor en la saliva secundaria y la cantidad de potasio y de bicarbonato con respecto al plasma es mayor en la saliva secundaria, que viene a ser hipotónica con respecto al plasma. Ahora, estos eventos que estamos viendo se dan en las glándulas salivales mayores. En las glándulas menores esto no ocurre, porque no hay un sistema de conductos como estamos viéndolo aquí. En las glándulas menores de los acinos directamente, por conductos bien simples, sale la saliva hacia el exterior. No hay un conducto principal, sino que cada grupito de acinos lleva su saliva hacia el exterior, porque las glándulas menores son bastante superficiales, no están en planos profundos, no se organiza un sistema de globulillo, no hay nada de eso. Son acinos dispersos en la submucosa, principalmente, o en la mucosa oral, ya sea a nivel de labio, de lengua, de carrillos, en fin, o de paladar, y que llevan su saliva. La saliva en las glándulas menores es una saliva isotónica, ¿correcto? Parecida al plasma, isotónica. No tiene estos procesos de cambio de saliva primaria, secundaria. Esto que estamos viendo ocurre en glándulas salivales mayores. Ojo con ello, en menores no se da. ¿En qué cosa repito, Manuela? ¿Todo o qué parte? Sí que, todo. Yo no he entendido nada. Bueno, a ver, vamos a ver. Todo. Vamos a hacerlo rápidamente, porque creo que la mayoría deberá haber entendido. Entonces, mire, les decía, ¿no? La materia prima de lo que se produce, la saliva, que es agua, lo obtiene a partir de la capilaridad que está alrededor de los acinos. Entonces ahí, por mecanismo de transporte, ingresan, bueno, mecanismo de transporte a través de membrana y un montón de mecanismos, pero en general llamamos mecanismo de transporte, difusión pasiva, activa, transporte activo, bomba, es un tema amplio hablar de todo lo que se. Simplemente, por mecanismo de transporte, a través de membranas celulares, ingresan componentes. Estos componentes, vamos a hacerlo rápidamente para cumplir con su compañera. Entonces, estos componentes de aquí ingresan y aunado con lo que producen los acinos, va a producir lo que es la salida primaria, que se forma tanto en los acinos como en el conducto intercalar. Luego esa salida primaria viaja por el conducto estriado, donde se reabsorbe sodio y cloro y se agrega bicarbonato y potasio. Es mayor la cantidad de sodio y cloro que se reabsorbe a la que se agrega de bicarbonato y potasio, por eso la saliva secundaria es hipotónica con respecto al plasma y la salida primaria es isotónica con respecto al plasma porque es similar. No, básicamente eso. Ya la saliva secundaria no sufre modificaciones en el conducto excretor. Ya no sufre nada. La saliva que llega por el conducto principal es saliva secundaria. Y esto, como explicaba, no se da en los conductos, en las glándulas menores, porque las glándulas menores no sufren, no tienen este tipo de estructuración. La saliva de las glándulas menores es isotónica con respecto al plasma porque es prácticamente la misma composición electrolítica, porque no sufre cambios y son bien superficiales en el caso de las glándulas menores. Bien, esto es lo que les indicaba, doctores. La glándula parótida, perdón, la glándula parótida es de origen ectodermal, ya lo había indicado, aparece a inicio de la sexta semana, se forma en la bolsa masticatoria. Ahí está, la glándula parótida, bueno, tiene una cantidad de gramos, ¿no?, de tipo seroso puro, es la glándula más grande, tiene conductos intercalares largos y secreta principalmente la enzima amilasa o tialina, amilasa salival, ¿correcto? Porque hay una amilasa pancreática que es diferente, pero esta amilasa salival actúa sobre los almidones. Algo importante de parótida es que, como les indicaba, aparecen también tejido adiposo y a medida que uno va envejeciendo, este 3 es tejido adiposo, aparece más tejido adiposo. Ahí vemos una vista de glándula parótida. Ahí señala un conducto estriado de glándula parótida, aparte de los acinos que están por aquí, estos son los acinos que están aquí.
La glándula submandibular es de origen endodermal, ya lo había indicado, aparece a fines de la sexta semana, en la misma semana que parótida, pero al final, y se forma a nivel de un brote epitelial de origen endodermal en el surco paralingual. Esa foto que mostré hace un rato es de glándula submandibular, tiene un menor tamaño que parótida, tiene conductos intercalares más cortos. Bueno, secretan también sustancias diversas, por ejemplo, factores de crecimiento que favorecen la regeneración de la mucosa bucal, como el factor nervioso, factor epidérmico, bueno, glicoproteínas que tienen sulfato, que también tienen un poder antibacteriano. Aquí vemos glándula submandibular o glándula submaxilar. Creo que a más aumento podemos ver lo mismo. Acá está, acá es tejido adiposo, un adipocito. Acá está un acino mixto, acino mucoso y bueno, hay serosos que son la mayoría, ¿no? Serosos son la mayoría. La glándula sublingual, también habíamos hablado de esto, es endodermal, aparece en la octava semana, a finales de periodo embrionario, y se forma en el surco paralingual. Es la glándula mayor, menos desarrollada, ¿correcto? Menos desarrollada, la más pequeñita de todas, tiene poca masa. Es mixta, pero con predominio mucoso, a diferencia de la submandibular, que es mixta con predominio seroso. Vemos aquí, la mayor cantidad de acinos son de tipo mucoso, ¿no? Mucoso por todos lados. Por ahí habrá mixtos, acá en la lámina, a ver, déjenme ver. No veo mixtos, parece que hay algo de tejido seroso, pero principalmente es mucoso, abrumadoramente mucoso, acá lo vemos a más aumento, acino mucoso. Hay conductos y acino mucoso. También vemos células mioepiteliales que están alrededor de los acinos. Ahí están las células mioepiteliales. Las células mioepiteliales son células epiteliales que tienen moléculas contráctiles. Tienen moléculas proteicas contráctiles, lo que les favorece y pueden contraerse. Y ayudan a que la saliva sea expulsada, porque es como que comprimen, contraen al acino y hacen de que el acino, su saliva pueda salir más fácilmente. Ojo que no producen saliva, la saliva lo producen las células acinares y las células intercalares, donde también intervienen las células de conducto estriado. Pero las células mioepiteliales ayudan a que esa saliva que se produce ahí salga más fácilmente, porque se contraen y al contraerse pues presionan, comprimen un poco a las células acinares y hacen que su saliva salga. Esa es la función de las células mioepiteliales. Ahí tenemos una comparativa de los conductos intercalares. Aquí vemos que es más largo en parótida, más largo que en submaxilar y sublingual. Por eso que en una lámina histológica es más sencillo observar, buscar y encontrar conductos intercalares en parótida. Usualmente en las prácticas que tenemos a nivel de pregrado y posgrado, es más sencillo encontrar conducto intercalar en parótida. Muy difícil en sublingual. Existen, pero es más complicado porque son cortos y escasos también. Bueno, no escasos, sino que no se pueden ver tan fácilmente. Están ahí, no sale muy bien en los cortes. Por eso en sublingual hay, se observan, pero es más complicado. Usualmente cuando queremos mostrar conducto intercalar lo buscamos en parótida, porque es más sencillo. Porque hay más largos y hay mayor corte y mayor facilidad de encontrar estos conductos intercalares. Las glándulas menores, ya para concluir esta teoría de glándulas salivales, se ubican en la submucosa, principalmente están ahí en la submucosa del paladar, del labio, de los carrillos, en la submucosa de la lengua. Su concentración electrolítica, como expliqué, es isotónica con respecto al plasma similar, porque no sufre modificaciones, son bien superficiales y drenan lo que producen rápidamente hacia la cavidad bucal. Su secreción es hasta el 10% del total de saliva, el 90% lo constituye la secreción de las glándulas mayores. Pero hay una diferencia importante entre las glándulas mayores y menores. Las glándulas mayores, si bien es cierto, producen la mayor cantidad de saliva, pero solamente funcionan durante la vigilia. Cuando estamos despiertos, están funcionando. En cambio, las glándulas menores funcionan durante la vigilia, o sea, cuando estamos despiertos, y también durante el sueño. ¿Correcto? O sea, todo el día funcionan las menores. Las mayores solamente durante la vigilia. ¿Qué es donde usamos mayor cantidad de nuestra saliva? Cuando estamos despiertos. El alimento, el estímulo. Cuando dormimos, pues no producimos mucha saliva, no se necesita, pero sí las glándulas menores están produciendo ahí su saliva. ¿Correcto? Durante el sueño. Las glándulas menores, como indiqué también, producen una saliva principalmente mucosa, viscosa, pegajosa.
Por eso a veces cuando despertamos en la mañana, ¿no? Despertamos, sentimos nuestra boca medio viscosa, ¿no? No creo que despertemos con la boca con saliva abundante, cerosa, sino principalmente viscosa, pegajosa. Sentimos la boca un poco seca y medio viscosa, porque se está produciendo solamente por glándulas menores y principalmente ellas producen saliva de tipo viscosa, con bastante mucina. Las glándulas menores se distribuyen a nivel de los labios, ¿correcto? También en la zona de los carrillos, la mucosa alveolar, que reciben todas esas glándulas el nombre de glándulas genianas, yugales o vestibulares, dependiendo de la zona, pero en conjunto son estas de acá. También en el paladar duro, blando, en la lengua tenemos en la parte anterior las glándulas de Blanding y Nunn, en la parte media y posterior las glándulas de Weber, y en la parte posterolateral la glándula de von Egner. He puesto de rojo la de von Egner porque es la única glándula salival que es serosa pura. El resto son glándulas que secretan saliva mucosa. Correcto, mucosa. La glándula de von Egner produce saliva serosa y produce una enzima, la lipasa salival, que se activa a nivel gástrico. La lipasa salival se activa a nivel gástrico. Entonces, las glándulas salivales producen dos tipos de enzimas. Enzima para carbohidratos, lo que es la milasa, y enzima para lípidos, que se activa a nivel gástrico, la lipasa salival. La enzima para carbohidratos sí se activa a nivel salival, la milasa, ¿no? Por eso es recomendable siempre la masticación, sobre todo de almidones a nivel de la cavidad bucal para que empiece su metabolismo allí, porque tenemos una enzima activa a nivel bucal. Entonces, los componentes iónicos de la saliva, hay componentes iónicos que hemos hablado, hay sodio, hay cloro, hay bicarbonato, hay potasio, bicarbonato, que son los componentes principales. Puede haber también trazas de magnesio u otros tipos de elementos, calcio, pero principalmente estos son los más importantes. Componentes defensivos tenemos, por ejemplo, que se produce en las glándulas salivales inmunoglobulina de tipo A. Tenemos que se produce, por ejemplo, lisozima, que es un antibacteriano, una enzima que va contra gram positivas. Se produce lactoferrina también. Lactoferrina es una molécula que le quita el ion hierro necesario para el metabolismo bacteriano a las bacterias, lactoferrina. Y componentes enzimáticos tenemos a la amilasa y tenemos a la lipasa. ¿Correcto? Seguramente en bioquímica ya con más amplitud se habla pues de saliva, ¿no? Porque es un campo bioquímico hablar de todos estos componentes, su interacción. Aquí estamos dando una visión histológica, aunque estamos dando algunas cosas ya de composición de esta sustancia orgánica, que es la secreción salival. Finalmente, la saliva está regulada su formación por el sistema nervioso autónomo, tanto en su rama simpática como en su rama parasimpática. Es una de las excepciones del sistema nervioso autónomo, donde ambos componentes simpático y parasimpático estimulan formación de saliva. Usualmente, estos dos sistemas son antagónicos. Por ejemplo, en el corazón, el sistema simpático lo acelera, el parasimpático lo desacelera. Y lo mismo ocurre a nivel digestivo, a nivel de todos los órganos donde intervienen estos dos sistemas, uno produce algo, el otro lo contrario. Pero a nivel de glándulas salivales es una de las excepciones, la otra es a nivel de glándulas sudoríparas, donde ambos sistemas son estimulantes. La saliva que produce el sistema simpático es una saliva viscosa, activa principalmente acinos mucosos. En cambio, la saliva que produce el sistema parasimpático es una saliva serosa, activa principalmente acinos serosos. ¿Correcto? El sistema autónomo regula tanto la producción de saliva a nivel de glándulas mayores como de glándulas menores. Pero esta es más o menos la característica. Para concluir, hay alteraciones, quistes, cuando ocurre, y eso ocurre principalmente en las glándulas menores. Una glándula menor se obstruye, digamos que acá hay un acino y conducto, y aquí drena eso hacia el exterior. Digamos que esto es el labio. Esta glándula se obstruyó, y lo que produce saliva se va acumulando y se forma un quiste, mucocele o quiste de retención, ¿no? Que hay que nuclear para que pueda solucionarse el problema. Ausencia de glándulas cuando no se produce los brotes iniciales. Imagínense que no se produce pues lo que vimos al inicio, ¿no? Al inicio vimos que había un brote epitelial, endodermal o ectodermal, dependiendo si es parótida, si es sublingual, submandibular, se forma. No se forma ese brote, pues no se forma una glándula, hay ausencia. Y la fusión de glándulas se
principalmente cuando la hay entre la glándula submandibular y sublingual, porque son glándulas que aparecen muy cercanas, sus brotes son muy cercanos, y pueden mezclarse ambas y formar una glándula grande, ¿correcto? Glándula submandibular y glándula sublingual, con difusión. Bien, acá tenemos algunas preguntas, a ver, para que puedan ustedes participar, ¿no? Dice aquí, ¿en qué lugar se forma la saliva primaria? ¿Cuál será, doctores, ahí la respuesta? Perdón. Saliva primaria. Muy bien, ¿no? Saliva primaria. La respuesta es la letra, no es tan claro, me dicen, algunos dicen A, otros dicen B. Vamos a retroceder, ya la cosa es que se aprende. A ver, acá está, a ver, ¿dónde está esa gráfica? Creo que ya la pasé. Está más atrás. Acá. Claro, la salida primaria, acá está, la salida primaria se forma en los acinos y el conducto intercalar. Ya, ahí se forma. La secundaria se forma el conducto estriado. Entonces la respuesta creo que era la letra B, ¿no? Claro, conducto intercalar y acinos. No, el resto son erradas. Aquí tenemos otro. Es cierto sobre las glándulas salivales. Es cierto, es verdad. ¿Cuál será la respuesta ahí? Claro, muy bien. La misma letra, ¿no? La letra B. La glándula parótida de origen ectodermal, eso es falso. Perdón, endodermal es falso, es ectodermal. Las glándulas menores secretan saliva solamente en vigilia, es falso, en vigilia y durante el sueño. La glándula sublingual presenta una cápsula bien definida, no está bien definida, más o menos definida, es diferente. Parótida y submandibular sí es bien definida, sublingual más o menos. Y un conducto principal único, no, tiene varios conductos, como un delta, debido a que migra muy poco desde su punto de origen. Entonces la única que es cierta es la letra B, ¿correcto? El resto son erróneas. Glándula salival menor que secreta solamente saliva serosa. Esta está fácil. ¿Cuál será? No sé por qué todas las claves están como B. Sí, pues la B también, ¿no? Se cambió de letra, pero es la B. El resto es mucosa. El parénquima de la glándula salival, ¿a qué tipo de tejido es? El parénquima de las glándulas salivales, ¿qué tipo de tejido es? El parénquima. ¿Qué tipo de tejido es el parénquima? Nos habló del parénquima y el estroma. El parénquima, ¿qué cosa era? ¿Y eso de dónde se originaba? ¿Qué cosa es al comienzo? ¿Qué cosa es una glándula salival? ¿De dónde se origina? ¿Y qué tejido se origina una glándula salival? Claro, es epitelio, ¿no? La glándula salival es epitelio glandular, les repetí, ¿no? Y el parénquima es derivado de ese epitelio, del epitelio glandular. El estroma es tejido conectivo, básicamente. El estroma de la glándula es tejido conectivo. El parénquima es epitelio de tipo glandular, epitelio. Sería la respuesta a la letra A. La letra A. Bien, doctores, vamos a hacer aquí un pequeño receso, ya hasta unos 10 minutos, ¿ya? 10, 12 minutos, para luego continuar, ya hasta las 11. Ya, entonces hacemos un receso aquí y continuamos en unos